Buenas noches, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con una palabra y acompañada con oración. Esta palabra es una palabra no como los estudios que normalmente doy, que son estudios palabra por palabra. Esta palabra es simplemente una porción que tomo de la Biblia para personas que no entienden Biblia o para personas que entienden un poquito Biblia, o puede ser incluso para cualquier persona que sí entiende Biblia, que es líder en cualquier área del reino de nuestro Señor Jesucristo, pero es una palabra leída, no con definición del diccionario bíblico, es leída y simplemente meditando lo que la palabra dice, literalmente así como se lee la palabra, meditando lo que la palabra dice, perdón, y después que meditamos esa lectura, la acompañamos esa lectura al final con una oración. Oración por diferentes necesidades. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siempre tiene necesidades de toda clase. Y también porque las personas que no conocen al Señor, no conocen la palabra, no conocen Biblia, no entienden o entienden muy poquito, pues esas personas, una de las maneras que Dios más usa para guiarlos hacia su reino o hacia la palabra, por varios años lo que más usa Dios es la oración. Entonces, por esa razón, cuando yo decidí abrir este canal, decidí que aparte de mis estudios que enseño palabra por palabra, iba yo a incluir una porción por semana, si se puede, donde sea una palabra sencilla, leída nada más, meditando en esa palabra y si hay algún consejo que dar acompañado a esa palabra, pues dar ese consejo y a la misma vez terminando esa palabra, pues acompañarlo con oración para cualquier caso que necesite oración la persona en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y la porción que vamos a leer esta noche es el Salmos 82. El Salmo 82 es corto, solo son 8 versículos y lo vamos a leer todo. Entonces el Salmo 82 es la palabra de meditación para esta noche. Esperando yo, ya sea usted una persona que no entiende Biblia o que sí entiende un poquito, o que es un líder que está liderando en su congregación en la iglesia, pero usted necesita en esta noche una palabra que lo haga meditar sobre su vida, sobre su trabajo ministerial, o lo haga meditar cómo va caminando hacia el reino, lo haga meditar como hijo de Dios, qué es lo que usted está haciendo y qué no está haciendo. Entonces, para eso es esta palabra. Perdón. Entonces, si usted está entrando en este canal en esta hora y usted tiene una necesidad, que sea una necesidad vital, que necesita la intervención de Dios en su vida, para que esa necesidad que usted tiene se arregle. Ya sea una necesidad de que usted está bien enfermo y tiene una enfermedad mortal, vamos a decirlo así,
que incluso ya sus médicos ya le dijeron que se resigne, que se vaya a su casa a esperar la voluntad de Dios. Si ese es su caso, esta palabra le va a ayudar en esta noche. Si su caso es que usted tiene problemas de droga con sus hijos o en su propia persona, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas ministeriales, tiene un ministerio, usted es un líder y está pasando por muchos agobios y situaciones. Esta palabra es una palabra sencilla, pero como es una palabra dirigida para poder abrirnos los ojos espirituales, entonces es una palabra que la tenemos que meditar para que el Señor abra nuestros ojos espirituales y a través de esa abertura del espíritu o de la vista espiritual podamos nosotros recibir la sanidad que necesitamos en nuestra vida, ya sea sanidad de una enfermedad o sanidad de un problema, arreglar un problema, cualquier tipo de situación. Entonces, para eso es esta palabra. Perdón, ando muchas alergias y eso me hace constantemente estar con mi garganta seca, pero hace muchos años, cuando yo era estudiante de la Biblia, el Señor me hablaba mucho a mí en palabras así. Fue allí donde yo aprendí que la palabra del Señor, investigar la palabra para poder entender la palabra, eso es una cosa. La investigación bíblica es para formarnos como hijos de Dios y servidores del reino. Pero la palabra para acercarnos más a Dios, para buscar a Dios, o la palabra para recibir una sanidad, la palabra para que estamos pasando una situación y no sabemos cómo. Esa palabra casi siempre, no siempre, pero casi siempre, el Señor la da espontánea. O sea que alguien, Él usa a cualquier hijo de Él que esté trabajando la palabra, que esté predicando, que esté enseñando en una radio, en una televisión, en una calle, en una esquina, o que esté hablando simplemente de la palabra. Él usa a esas personas para, a través de lo que ellos están hablando, darnos a nosotros los oyentes, darnos esa respuesta que nosotros estamos buscando en la palabra para recibir esa sanidad del problema o la situación que estamos pasando. Entonces, en esos años, cuando yo era estudiante, Él me dio a mí muchas palabras así que me dio la clave, me dio la respuesta de cosas que yo estaba buscando y que yo no entendía todavía del reino en la palabra, de cosas que yo necesitaba entender para poder enfocar mejor mi carrera ministerial. Él usó todas esas palabras, programas de televisión, programas de radio, alabanzas y situaciones para darme allí una clave. Y aprendí en ese trayecto eso, que la palabra leída con meditación es muy necesaria para que ayudemos al pueblo que está buscando esas respuestas y que por una razón u otra la persona está sufriendo muchas situaciones, golpes en su vida y no sabe cómo resolverlos porque todavía no entiende suficiente Biblia o la persona no puede resolverlos porque Dios no está hablando a la vida de la persona, porque muchas veces Dios calla por temporadas largas, no necesariamente calla porque a veces Él quiere callar. Hay varias razones por las que Dios calla, pero una de las primordiales razones por las que Dios
muchas veces calla y no contesta ni oración ni nada, es porque nosotros estamos en desobediencia con respecto a lo que Él espera que nosotros hagamos. Pero cuando uno es bastante ignorante de la Biblia, casi siempre uno comete muchos errores con respecto a la Biblia por lo mismo que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. No necesariamente que la persona sea mala, sino que simplemente no entiende. Entonces, es necesario que los que vamos entendiendo un poco más y los que ya vamos sirviendo en la palabra, busquemos la manera de guiar a las personas que no entienden mucho o que entienden muy poquito o que no entienden nada, guiarlos a una búsqueda de Dios en la palabra, pero en la palabra con meditación. No solo leerla como que voy en una carrera que me llevan detrás, que me van siguiendo para matarme, no, sino leerla con meditación. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en esta porción que vamos a ver en esta noche. Yo espero en el Señor que cualquier persona que entre al canal y que vea esta parte, que tome su parte de la palabra que el Señor le esté hablando para que pueda lograr obtener esa sanidad o esa respuesta o lo que está esperando del Señor. Entonces el texto de esta noche es el Salmos 82. Y ya les dije, es un salmo corto, solo tiene 8 versículos. Y lo vamos a leer y después vamos a orar. Así que si usted la necesidad que tenga, usted vaya meditando en su necesidad, ponga atención a la palabra que se va a leer, ponga atención a lo que voy a explicar y después oramos y confíe y espere en el Señor, que el Señor le dé la respuesta. Espere en el Señor con confianza que Él le va a ayudar en esa situación. Y dice el Salmos 82. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1 y dice, Dios está en la reunión de los dioses. Vamos a meditar de entrada esto. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo que Dios está en la reunión de los dioses? Meditar primero eso. Bueno, es que la palabra Dios en la Biblia lo que quiere decir es un par de cosas. La palabra Dios primeramente quiere decir un rey. Y luego la palabra Dios quiere decir el verbo. El verbo, que es lo que hablamos, el verbo que habla un rey o el verbo que habla un líder. Eso es Dios. Entonces, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Entonces quiere decir que Dios de la Biblia, está en una reunión de dioses o con otros dioses. Ajá, con otros reyes, es lo que el texto está diciendo. Ok. Ahora, ¿quiénes son esos otros dioses? ¿Quiénes son esos otros reyes? Eso se tiene que hacer la pregunta y se tiene que meditar. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Y por qué el Dios mayoritario, que es el de la Biblia, juzga en la reunión de los dioses y juzga a los otros dioses? Porque ya les dije que Dios quiere decir rey o reyes que hablan el verbo o la palabra o la ley que Jehová le dio a Moisés. Un ejemplo que voy a poner, por ejemplo, un presidente de una nación que tiene en su constitución la ley que Jehová le dio a Moisés como base, y si ese presidente ejecuta esa ley,
entonces ese presidente es un dios. ¿Ok? Entonces dice aquí que Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Por eso es que si ustedes meditan la palabra, acuérdense del texto del Nuevo Testamento que dice que nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes. ¿Ve? Él es Rey que juzga a esos reyes que están abajo de él. Entonces aquí es lo mismo, nos está hablando de lo mismo, solo que estamos en el Antiguo Testamento. Dice Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y luego dice, pregunta en el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Pregunta a Dios a esos dioses. Dice, ¿y hasta cuándo aceptaréis aceptaréis las personas de los impíos? Me voy a detener aquí. Fíjense lo que dice el texto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Puse de ejemplo a un presidente de una nación. Les dije, si un presidente de una nación tiene la ley que Jehová le dio a Moisés como base en su constitución, entonces ese presidente de esa nación es un Dios, porque es un rey. Tal vez no lo ve usted como un rey, lo ve nada más como un simple presidente, pero espiritualmente es un rey, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová, toda nación que tiene la palabra de Jehová como base, esa nación es un reino, porque todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, maneja naciones y reinos, continentes, imperios. Entonces, aquí en el texto, les dije que esto era para meditar. En el texto dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y luego hace la pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dice Dios, el mayor de los dioses, el gran Dios, el Dios todopoderoso hace la pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Voy a poner de ejemplo, por ejemplo, en este momento Estados Unidos, ustedes ven que es una nación que tiene como base en su constitución la Biblia. Pero si ustedes analizan apropiadamente en este momento, se darán cuenta que en este momento la constitución de Estados Unidos está siendo violada en muchas maneras. Y, por ejemplo, les hablé de las enfermedades antes de comenzar y de los problemas. Por ejemplo, ahorita en este momento hay un montón, por ejemplo, de personas hispanas y de todas las nacionalidades en este país que están siendo deportadas. Y otras están perdiendo sus documentos, que ya incluso tenían documentos legales de este país y los están perdiendo. ¿Y todo eso por qué? Bueno, algunas personas porque son criminales, pero la mayoría de las personas que están perdiendo sus documentos o perdiendo sus derechos a arreglar o perdiendo sus derechos a permanecer en el país y están siendo deportados, la mayoría de ellos no son criminales, la mayoría de ellos simplemente son personas ilegales o sin documentos en este país. Entonces, por ejemplo, en una cláusula de la ley que Jehová le dio a Moisés, por ejemplo, en una de esas cláusulas, Jehová mandó claro que las personas extranjeras en el país donde existe la palabra de Jehová o la ley de Jehová, que en esos países donde la palabra de Jehová es base, Jehová mandó como cláusula que esas personas extranjeras tienen que permanecer bajo la tutela de la palabra de Jehová, queriendo decir que esas personas tienen que ser tratadas, así lo dice la ley, tratadas
igualmente que un natural nacido de esa nación, con el mismo respeto, con la misma dignidad. Pero en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimos de esos derechos están siendo violados. Entonces, viene la pregunta. Aquí dice, Dios está reunido en la reunión de los dioses, en la reunión de los presidentes de las naciones, donde existe la Biblia como base. Y Dios, el Todopoderoso, le hace esta pregunta a estos dioses y les dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Solo falta que ellos le contesten y le digan, pues hasta que se nos dé la gana. Si ven cómo fácilmente fracasamos como líderes de una nación con Dios, el Todopoderoso, y también fracasamos con el Dios Todopoderoso como pueblo. ¿Por qué? Porque como pueblo el Dios Todopoderoso tiene otros reyes, otros líderes, otros dioses encima de nosotros como pueblo. Y esos dioses, si son dioses justos de la palabra, si son entendidos en la Biblia y son obedientes de la Biblia, claro que ellos van a aplicar la Biblia en general, sea la Biblia del Antiguo Testamento, sea la Biblia del Nuevo, ellos se van a ajustar a la palabra de Jehová porque obedecen la palabra de Jehová. Pero si esos dioses o esos líderes o esos presidentes o esos reyes son personas ignorantes de la Biblia, aunque con la boca ellos se llamen cristianos y digan que creen en el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios Altísimo, que creen en Jesucristo como Salvador, de nada sirve. ¿Por qué de nada sirve? Porque el pueblo va a ser mancillado, el pueblo va a ser humillado, el pueblo va a ser violado, los derechos del pueblo van a ser pisoteados y el pueblo va a ser destruido del reino que por derecho legítimo le pertenece. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de varias cosas. No solo estamos hablando de un Dios todopoderoso, que es misericordioso, que es buen padre espiritual y que quiere a sus hijos y que ama a su pueblo y que los quiere ayudar. No, la Biblia no es un libro de religión ni es un libro para religiosos. Se los he repetido en muchos estudios. La Biblia es un libro para formar y ejecutar un sistema de gobierno. La Biblia es un libro gubernamental. La Biblia es un libro para regir un sistema de gobierno, un imperio, una nación, un continente. Entonces, ¿qué pasa cuando la Biblia cae en manos de un líder, de un rey, de un presidente, de una nación que es alguien que cree en la existencia de Dios? El mismo Dios Todopoderoso le ha dado ese puesto como presidente o como rey de esa nación. Pero la persona cree en Dios. La persona lee la Biblia por encima, literalmente así, por encima, sin ninguna meditación. Pero la persona no le pone interés suficiente a la palabra. ¿Qué pasa entonces con eso? Bueno, entonces estos dioses o estos líderes empiezan a tomar decisiones que van en contra de lo que Jehová Dios tiene establecido en la palabra para el pueblo de Jehová y para el pueblo extranjero que viene a vivir en la nación o en el imperio de Jehová. Perdón. Entonces, aquí nos damos cuenta. Jehová le pregunta a estos dioses, les dice,
¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y le dice, ¿hasta cuándo aceptaréis a las personas impías? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, Jehová dice allá también en Isaías, en todos esos libros, Jehová habla sobre el pueblo de Israel cuando se corrompió, los líderes de Israel cuando se corrompieron. Dice Jehová que los líderes decían, a lo malo ellos le llamaban bueno, y a lo bueno que Jehová había establecido, ellos le llamaban malo. ¿Y que no estamos así ahorita en Estados Unidos? Sí. Esto no tiene nada que ver con un partido político. No tiene nada que ver, porque la Biblia no es un libro, no es una palabra formada para un partido político. La Biblia es una palabra neutra para todos los líderes que liderean las naciones donde existe la Biblia como base. Es una palabra reinal para gobernar. Pero ¿cuántas personas en este momento están enfermos en este país? Sus nervios destrozados, sus vidas acabadas. Perdieron ya sus casas, sus trabajos, sus hijos incluso los están perdiendo porque tal vez sus hijos son nacidos aquí, sus hijos tienen que quedarse aquí y ellos ser deportados a sus países allá. Y toda esta situación y muchas más otras situaciones por el simple hecho de no entender lo que la Biblia espera que un dios o los dioses hagan. Porque ya les dije que la palabra Dios en la Biblia lo que quiere decir es rey y luego quiere decir el verbo. Entonces es un rey que habla verbo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuántas familias no están siendo destruidas? Personas que ya han desarrollado enfermedades hasta mortales del gran estrés que han venido viviendo en los últimos meses o en los últimos años. Entonces, cuando yo les digo que estudiar la Biblia, ya sea palabra por palabra o estudiar la corrida, pero con meditación, es necesaria, señores. Es necesaria no solo como líder. Si usted es líder, usted lo ocupa. Pero si usted es un pueblo normal, también lo ocupa. ¿Por qué? Porque como pueblo es necesario que nosotros conozcamos nuestros derechos legales reinales del reino de Dios al cual pertenecemos. Y si usted es líder, es necesario que usted sepa cómo se va a manejar como líder en el reino de Dios, qué decisiones va a tomar, cómo las va a tomar, cuál es la mejor decisión para ejecutar sobre esta ley o sobre este mandato o sobre esta palabra o sobre esta situación. ¿Cómo me voy a manejar yo como líder allí para no fracasar con mi Padre Celestial? Entonces, la Biblia es para el pueblo y para los líderes. El pueblo tiene que estudiar la Biblia para saber cuándo se le están violando sus derechos reinales y saber qué hacer en cada caso. Y como líder tenemos que estudiar para entender cómo hacer las cosas en una manera digna, en una manera ejemplar, en una manera recta, en una manera ecuánime, donde todos gocemos de los mismos beneficios y donde todos nos ayudemos mutuamente como hijos del reino, aunque seas extranjero en ese reino, pero Dios, como Dios todopoderoso, es un Dios justo. Él te da legalmente los mismos derechos que una persona nativa de ese reino.
Entonces, mi gente, no, eso de ser un ignorante de la Biblia, eso de ver a la Biblia como un libro cualquiera, eso de ver a la Biblia, ay, pues la voy a leer cuando tenga tiempo, tal vez el fin de semana o en la noche cuando venga un poco temprano del trabajo. Eso no funciona así. Funciona que la Biblia tiene que ser un libro de prioridad en su vida. La Biblia tiene que ser un libro donde usted invierta tiempo todas las semanas para que sepa no solo cómo manejar su vida en ese reino, para que sepa cómo gobernar su barrio, su ciudad, su aldea, su montaña, su pueblo, para que sepa gobernar su casa, su familia, para que sepa cómo ayudar a otros hermanos que tal vez ni saben leer o que si saben leer leen muy poquito, que todavía no desarrollan esa manera espiritual de vivir. Entonces es necesario que nosotros entendamos eso. Voy a seguir leyendo. Y dice Jehová en el versículo 3, ponga atención lo que dice el texto. Defended, le dice a estos dioses, defended al débil. Le dice, defended al huérfano. Y le dice, haced justicia al afligido. Y le dice, defended y haced justicia al menesteroso. ¿Cuántos de ustedes en esta noche detrás de esa pantalla no están débiles? ¿Cuántos de ustedes en esta noche no están huérfanos? ¿Cuántos de ustedes en esta noche atrás de esa pantalla no están viviendo sus vidas en una gran injusticia? ¿Cuántos de ustedes no están afligidos? ¿Cuántos de ustedes no están menesterosos y necesitados de muchas cosas? Muchos de ustedes. 4 dice, librad, le dice Jehová Dios a estos dioses, librad al afligido. Perdón. Librad al afligido. Librad al necesitado. Libradlo de la mano de los dioses impíos. ¿Sí ve? Oh, wow, yo no sabía eso. Ajá, pues hoy lo está sabiendo. Hoy en esta noche se está enterando de que hay dioses que tienen la Biblia como base, pero como no la estudian suficiente, no la entienden. Y como no la entienden, creen ellos que las decisiones que están tomando son justas. Creen que las decisiones con las que están manejando la nación o el reino son las decisiones que están de acuerdo, alineadas al corazón de Jehová Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. Entonces dice Jehová, perdón que anda un mosquito, dice Jehová, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y luego dice el versículo 6, y yo dije, vosotros sois dioses. ¿Sí ve? Dice, todos vosotros sois hijos del Dios Altísimo. Pero ¿cómo es que es hijo del Dios Altísimo esta persona o estas personas y hacen horrendas decisiones que nos están destruyendo? En el resto del Salmo vamos a ver esa respuesta. Voy a leer otra vez. Yo dije, vosotros sois dioses,
todos vosotros sois hijos del Dios Altísimo. Pero, hay un pero. Pero, como hombres, moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Y luego dice el último versículo, levántate, oh Dios Todopoderoso, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Sí ven? Ven que ser hijo del Dios Todopoderoso de nada te sirve. Porque ya les dije que toda persona que cree en la existencia de Dios y cree que la Biblia es la palabra de Dios, esa persona es hijo de Dios por fe. Pero falta que ver que la fe de esa persona sea confirmada con la palabra. Porque creer en la Biblia y creer que Dios existe, eso es tener fe. Yo tengo fe, pero ahora falta que ver que yo confirmo mi fe con mi trabajo ministerial. Entonces lo mismo es un gobierno. Cuando el gobierno tiene como base en su constitución de su nación la Biblia como base, como estandarte para poder regir esa nación o ese reino, pues ese gobierno, ese sistema de gobierno, ese grupo de personas que forman al gobierno tienen que estar entendidos en la Biblia para saber cómo manejar esa nación o ese reino. Pero si son personas que solo tienen la fe de la creencia, pero no tienen entendimiento bíblico o la Biblia que han leído, la han leído nada más y no la han entendido, pues es lógico que van a tomar decisiones en contra de lo que Dios Todopoderoso tiene establecido. Entonces, con esto lo que quiero explicar es que muchísimas personas en este momento en Estados Unidos están enfermas de toda la persecución que están viviendo de parte del sistema de gobierno que tenemos en este momento. Pero quiero que sepan que este sistema de gobierno que tenemos en este momento está haciendo todas estas cosas, no necesariamente porque el sistema de gobierno todos sean malignos, no, ha de haber uno que otro maligno, pero la mayoría de ellos están tomando esas decisiones porque son personas que ignoran lo que la Biblia dice con respecto a la gente extranjera en una nación. Entonces, ya que nosotros venimos y meditamos en todo este asunto, ¿qué nos queda? Por ejemplo, las personas que ya fueron deportadas injustamente y esas personas tenían ya familia nacida y crecida en este país, raíces ya en este país. ¿Qué les queda a esas personas? Bueno, si son personas creyentes en el Señor y en su palabra, les queda confiar en el Señor, esperar en el Señor. Les queda ponerse a orar, ayunar. Les queda buscar la palabra, estudiar la Biblia. Les queda esforzarse por entender la Biblia. Y poco a poco el Señor va a ir moviendo todos los hilos para que esas personas vuelvan al lugar donde Él los quiere tener. Si Él decide dejarlos ya en su país permanentemente y que allí mueran y terminen su vida, pues allí los va a dejar. Pero si Él quiere traerlos de regreso para Estados Unidos a que reconstruyan su vida aquí con sus hijos, Él lo va a hacer. Pero necesitan ustedes buscar la palabra, esforzarse por entender la palabra, tratar de meditar en la palabra, tratar de encontrar las respuestas que Dios les quiere dar en la palabra y perseverar en esa palabra, obedecer esa palabra. Entonces,
En esta noche los he traído en este espacio para que podamos darnos cuenta las situaciones o una de las situaciones que estamos viviendo. Pero también esta palabra, si usted tiene una enfermedad, como dije anteriormente, que no, la enfermedad simplemente no ha querido irse con medicamentos, no ha querido ceder de ninguna manera, pues vamos a confiar en el Señor, que el Señor va a escuchar nuestra oración y que de una o de otra manera el Señor se va a compadecer y va a tener misericordia y de una o de otra manera nos va a ayudar a encontrar la mejor salida de la situación que estamos viviendo. Yo solo les pido que tengan fe y confianza en el Señor, que por muy difícil que ustedes vean su vida, no pierdan la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Sigan clamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigan llorándole, sigan clamándole, sigan pidiendo su misericordia. A su tiempo que el Señor pueda mover los hilos que Él necesite mover, Él lo va a hacer. Créanme lo que les digo. Entonces, vamos entonces a orar y a esperar que el Señor se mueva en todo esto, ¿ok? Si está enfermo y usted sabe qué es la enfermedad que tiene y si es un órgano o lo que sea, donde usted sabe que tiene el problema, ponga su mano allí en su cuerpo, o si usted es una persona que va a orar por un enfermo, ponga la mano en la persona, ¿ok? O en el lugar donde la persona tiene el problema y confíe que el Señor va a escuchar nuestra oración. Y vamos a orar, vamos a esperar. Y si usted está orando por papeles de migración, por retornar al país, por lo que sea, vamos a confiar que el Señor nos va a ayudar. Vamos a orar entonces. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos has dado en esta noche de poder leer tu palabra, meditar tu palabra y tratar de entender un poco lo que tú nos hablas en ella, Señor. En esta hora, Padre, venimos creyendo que lo que tú nos hablas en tu palabra es la verdad, que tú has dejado esta palabra, Padre, para nosotros, para que nosotros busquemos un apego a esta palabra, que nosotros busquemos el camino hacia la justicia contigo a través de esta palabra, porque para eso tú la dejaste. Venimos, Padre, agradeciéndote por todo lo bueno que tú nos has dado en esta vida y por todas las cosas buenas que has hecho en nosotros. Y te agradecemos también por las cosas difíciles, porque sabemos que en tu amor infinito las cosas difíciles que tú nos has permitido pasar o las que nos estás permitiendo que pasemos, sabemos, Padre, que eso difícil tú lo vas a usar para ayudarnos a construirnos nosotros mismos como mejores personas, como mejores líderes, como mejores hijos tuyos, Señor, para poder nosotros de esa manera construir mejor nuestra vida. Venimos, Padre, clamando en esta noche por todas las necesidades que tenemos, Señor, las necesidades que tiene tu pueblo atrás de esa pantalla, necesidades de ser sanados de diferentes enfermedades, de ser libertados de diferentes situaciones, personas, Padre, que están perdiendo sus papeles, sus documentos migratorios, que están siendo deportados, que sus familias están siendo separadas, divididas, Padre. Clamamos, Señor, porque tú abras los ojos espirituales de los hijos tuyos que creen en tu palabra y creen en ti. Que les des esa vista espiritual para que ellos puedan ver qué es lo que deben de hacer de aquí para allá, para ir resolviendo sus situaciones.
Clamamos, Padre, por todas aquellas personas que se están muriendo de una enfermedad incurable y que no han podido ser sanados a través de la medicina natural, o tal vez ya han orado por ellos, pero no han visto una respuesta. Clamamos, Señor, en esta noche, porque tu infinito poder, Padre, y tu gran amor hacia tu pueblo se deje ver en la vida de estas personas y que empiecen, Padre, a ser libertados, ayudados. Clamo, Padre, por cualquier tipo de problema que tu pueblo esté pasando, los que están oyendo esta oración, los que están entrando en este canal, Padre, todos aquellos, ya sea problemas de falta de trabajo, falta de familia, falta, Señor, de salud, falta de papeles, de migración, falta de todo lo que les agobie, Padre. Si ellos creen en ti, creen en tu palabra y están dispuestos a buscarte en tu palabra, están dispuestos a seguirte, están dispuestos a obedecer tu palabra, están dispuestos a prepararse para trabajar tu obra, Padre. A esas personas, Señor, déjales saber que tú estás con ellos y que tú vas a encontrar una salida, una respuesta, una ayuda para sus problemas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado y espero en el Señor que el Señor nos siga ayudando en este camino. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y pasen buenas noches.